gracias, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, la legislatura anterior creó la figura de iniciativa preferente como nueva atribución del Poder Ejecutivo Federal. De suyo, se trata de una suerte de retroceso, de regreso por nuevas vías a la época del presidencialismo legislativo, pues le da primacía al Ejecutivo Federal como legislador preferente por encima de las y los legisladores. Los más recientes acontecimientos expresan con claridad el desastre que ha significado esta figura. Se ha discutido una propuesta de reforma laboral con la forma de iniciativa preferente sin la legislación reglamentaria sobre dicha figura que ordena la propia Constitución. En su momento presentamos propuesta de controversia constitucional por la ausencia de la reglamentación para que fuera la Suprema Corte de Justicia quien resolviera, pero el PRI y el PAN la rechazaron. Y sin embargo, ocurrió un supuesto no previsto en el texto constitucional y entonces la bancada del PRI reconoció que faltaba una reglamentación de la iniciativa preferente. Es más, incluso reconoció que la iniciativa del Ejecutivo Federal había dejado de ser preferente. Pero la iniciativa que el PRI propuso para reglamentar la llamada iniciativa preferente es todavía un retroceso peor, pues plantea prácticamente una dictadura del Ejecutivo, pues propone que sean desechadas todas las iniciativas que se presenten sobre el mismo tema sobre el que el Ejecutivo Federal envíe una iniciativa preferente. Esto es inadmisible. Esto es prácticamente aniquilar al Congreso de la Unión para que discuta sobre temas menores y los grandes temas solo se discutan sobre las iniciativas que envíe el Ejecutivo Federal. Pero no ha acabado ahí el problema. Ahora el PRI dice que la iniciativa de Calderón sobre reforma laboral ya volvió a ser preferente, como si tuvieran la varita mágica de la preferencia y pudieran decir cuándo sí y cuándo no es preferente. Por eso es que proponemos que se reglamente con seriedad la llamada iniciativa preferente, salvaguardando los derechos fundamentales de las y los legisladores. Una iniciativa preferente que envíe el Ejecutivo Federal, pues debe ser aquella que reúne y represente tal consenso que en efecto se pueda aprobar rápidamente por el Congreso de la Unión. Y cuando eso no suceda, será precisamente porque no reúne ese consenso y porque debe tener el trámite de cualquier otra iniciativa. De tal manera que proponemos reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para establecer lo siguiente, entre otros textos, en el artículo 131, lo siguiente: deberán acumularse al dictamen de las iniciativas preferentes otras iniciativas que versen sobre el mismo tema con el fin de considerar la pluralidad de propuestas vertidas, de tal forma que cuando se discute un tema como el de la reforma laboral en este caso, se tomen en cuenta las propuestas que presentan los grupos parlamentarios que ahora están completamente excluidas. Proponemos también que si transcurrido el plazo de 30 días naturales, conforme a lo establecido en el artículo 130 de esta ley, sin que se haya emitido y aprobado el dictamen correspondiente, las iniciativas preferentes sean consideradas como iniciativas de trámite ordinario. Y de igual manera, cuando la minuta que contenga un proyecto de ley o decreto con carácter de preferente sea desechada en todo o en parte o modificada por la Cámara Revisora, esta, al devolverse a la Cámara de origen, acompañada de las observaciones pertinentes, se considerará una iniciativa ordinaria
y se seguirá un trámite ordinario para la culminación de su aprobación, modificación o desechamiento. Muchas gracias por su atención.